Muy buenas noches con todos. Soy el doctor José Casquero, docente de la Universidad Científica del Sur, y en esta ocasión tenemos una actividad organizada por el Grupo de Interés de Traumatología y Ortopedia de la OXUR, una agrupación de estudiantes que tiene la iniciativa en lo que viene a ser la especialidad de traumatología y ortopedia. El día de hoy tenemos una ponencia especial enfocada en aprender todo lo que debemos saber acerca de la histología del aparato locomotor, a cargo del doctor Luis Letona, médico residente de segundo año del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, por la Universidad Mayor de San Marcos. También realizó el pregrado en la misma casa de estudios y actualmente también es creador de contenido en @leto.met. Adelante, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros. Ya puede iniciar con la ponencia. Buenas noches, ¿me confirman? ¿Se escucha bien? ¿Se ve? Sí se escucha bien y se puede ver la presentación. Ya, excelente entonces. Bueno, primero agradecer la invitación. eh, en esta oportunidad, en el contexto de la traumatología, ¿no? Es importante ver las bases. Fisiopatología, fisiología, anatomía, histología en este caso, ¿no? Hueso, cartílago y músculo, si revisan los libros, son temas amplios, ¿no? Que eh, estamos abarcando tres temas en uno, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno, lo más visual, lo más eh, sencillo, ¿no? Sobre todo, y didáctico para que pueda llevarse una información, un aprendizaje, ¿no? En ese sentido. Y dirigido a estudiantes de medicina, médicos, todo aquel que esté interesado en hacer una revisión de estos temas, ¿no? Esto es lo que yo veo en mi residencia todos los días, día a día, ¿no? Desde que ingresé hasta la actualidad. Y es lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, la ponencia tiene tres partes: cartílago, luego hueso y luego músculo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es presentar más que nada una exposición visual, ¿no? Explicando conceptos, explicando aspectos importantísimos, ¿sí? De cada uno, ¿no? Entonces empezamos con cartílago, ¿no? En esta clasificación del tejido conjuntivo que hace el libro de Kirschenbaum de histología, lo divide en el tejido conjuntivo, ¿no? El conectivo, el que une eh, otros tejidos, como tejido embrionario, conectivo embrionario o mesénquima, ¿no? Lo encontramos justamente en el feto, ¿no? Yo, por ejemplo, veo placentas, veo cordón umbilical, ahí encontramos bastante tejido mesenquimal, ¿no? El tejido embrionario, que posteriormente derivará en otros tejidos, ¿no? El tejido conectivo adulto eh, y el tejido conectivo especial. Y dentro del tejido conectivo especial tenemos el tejido adiposo, al cartílago, al hueso, ¿no? El tema de hoy día, cartílago y hueso, ¿no? Entonces, ahí me quiero enfocar, ¿no? Es sencillo, miren, cartílago lo dividimos en cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago, ¿no? Muy bien, cartílago hialino tiene una membrana externa llamada pericondrio, ¿no? Con colágeno, presenta colágeno tipo 2, ¿no? Cartílago elástico además tiene fibras elásticas y el fibrocartílago no tiene pericondrio y hay colágeno de tipo 1. En cuanto al hueso, hay dos tipos: hueso esponjoso, hueso compacto. El hueso compacto tiene su sistema de Haber, una estructura concéntrica, ¿no? Eh, y hueso esponjoso, hueso no haversiano, no tiene las famosas trabéculas, ¿sí? Y hay un hueso reticular en el hueso en desarrollo, que también podemos agregar. Vamos con cartílago, los tres tipos: hialino, elástico y fibrocartílago. Esta tablita del libro de histología de Doc May me parece bien concisa, bien didáctica, ¿no? Como para resumir todo lo que básicamente, esencialmente, hay que saber del cartílago, ¿no? Entonces, como había mencionado, cartílago, colágeno tipo 2, ¿no? El elástico tipo 2 y fibras elásticas, y el fibrocartílago hay que añadir el colágeno tipo 1 en su matriz, ¿no? Y, la,
La célula fundamental del cartílago son los condrocitos, ¿sí? En el cartílago hialino y elástico se forman grupos isógenos, grupos de condrocitos, que es parte de su estructura, ¿no? Mientras que en el fibrocartílago se forma como columnas, como filas, ¿no? Esa es otra característica. El pericondrio en el cartílago hialino y cartílago elástico, ¿no? Hay crecimiento aposicional e intersticial en el cartílago hialino y elástico, y el fibrocartílago un crecimiento intersticial, ¿no? Vean cómo el cartílago hialino y el elástico son similares, ¿no? Y el fibrocartílago es un poco diferente, ¿no? Y esto siempre se pregunta, ¿no? ¿Dónde se ubica el cartílago hialino? En la tráquea, en los bronquios, ¿no? En los extremos ventrales de las costillas, nariz, extremos articulares, placas epífisis, en las epífisis de los huesos largos, ¿no? El cartílago elástico en lugares donde se requiere bastante estiramiento del tejido, ¿no? Epiglotis, laringe, pabellón auditivo, ¿no? Conducto auditivo externo. Y el fibrocartílago lo encontramos clásicamente en los discos articulares, discos intervertebrales, sínfisis del pubis e inserción de los tendones. Entonces, el cartílago hialino principalmente forma el modelo de cartílago para el crecimiento óseo en el feto, ¿no? Y también proporciona movimiento en las articulaciones. El cartílago elástico, como su nombre lo indica, elasticidad, y el fibrocartílago, resistencia a la compresión, a la amortiguación, a la tracción, ¿no? Por eso es que lo encontramos en los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis. Miren acá, por ejemplo. Esta es una tráquea, ¿sí? Una tráquea, ¿no? Y tenemos aquí un anillo traqueal, ¿no? Que siempre es incompleto, ¿no? Tenemos aquí de color, como esta es una tinción hematoxilina y eosina, significa color morado con color rosado, ¿no? Morado es basófilo, rosado es eosinófilo, ¿no? El, el morado, justamente, en este caso, tiñe fuertemente en el cartílago, ¿no? Por eso vemos aquí, ¿no? Cartílago en forma de herradura, el cartílago hialino, ¿no? Ya está. Aquí tenemos también otra imagen, la parte inferior derecha, ¿sí? Vamos a ampliar la parte inferior derecha, y acá lo tenemos, ¿no? En esta imagen vemos el cartílago hialino, dijimos que alrededor tiene que encontrarse el pericondrio, la membrana que lo cubre, ¿no? Em, y además, encontramos aquí, en estas lagunitas, condrocitos, ¿no? Entonces, ampliamos este cuadradito que vemos acá de color B, lo ampliamos, aumentamos el zoom, aquí está por 10, por 100, ¿no? Lo aumentamos por 40. Este cuadradito lo ampliamos acá a la derecha. Y tenemos acá los condrocitos, ¿no? En las lagunas. Aquí está el condrocito, bien, bien oscurito su núcleo, ¿no? Y miren, acá forma grupos isógenos, ¿no? Grupo de dos, grupo de tres, etcétera, ¿no? Y hay una matriz entre grupos isógenos, justamente, ¿no? Acá hay condrocitos periféricos que no forman grupos isógenos y más externamente el pericondrio, ¿no? Muy bien. Aquí de nuevo, cartílago hialino, ¿sí? Los grupos isógenos, dos, tres condrocitos, sus lagunas, ¿no? Este caso es de nuevo la tráquea, ¿no? La tráquea como estamos viendo. Em, la matriz que está entre los condrocitos, ¿no? Y el pericondrio. Esa es una coloración de azul toluidina, ¿no? Que justamente marca de manera más intensa esta matriz, justamente, ¿no? Y vemos lo mismo, los grupos isógenos, ¿no? Condrocitos entre sus lagunas y la matriz cartilaginosa que se encuentra bien teñida, ¿no? El pericondrio alrededor. Y en la microscopía electrónica también, miren, justamente tenemos aquí eh, la matriz, los grupos isógenos, y en este cuadradito lo ampliamos, y aquí encontramos los condrocitos superficiales que están separados, ¿no? No forman grupos isógenos. Aquí tenemos más ejemplos para que se vean
a mayor aumento, el condrocito de forma ovoide, ¿no? Y su huequito, ¿no? Que vendría a corresponder a su núcleo, ¿no? Aquí tenemos un grupo isógeno formado por estos condrocitos, ¿no? Aquí uno y aquí otro, ¿sí? Aquí tenemos la laguna, ¿no? Em, Aquí tenemos la matriz con colágenos tipo 2 que habíamos mencionado, ¿eh? Em, bueno, aquí menciona que puede haber espacios para gotas lipídicas en esta lagunita del condrocito, ¿no? Cartílago hialino, ¿no? Y quien forma el condrocito es el condroblasto, que acá lo encuentran de manera más larga, que es el origen justamente del condrocito, ¿no? Los fibroblastos son los que forman las fibras colágenas. Eso no tiene que ver con el condrocito, ¿no? Entonces vean esas dos células justamente, pues, ¿no? Y aquí tenemos un grupo isógeno, justamente. El condrocito se ve con sus detalles celulares más específicos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el, em, el núcleo, ¿no? El retículo endoplásmico abundante, justamente porque hay bastante secreción, ¿no? Y tenemos aquí unas vellosidades, microvellosidades también puede tener, ¿no? Eso con respecto al cartílago hialino, con sus característicos grupos isógenos. El cartílago elástico, que habíamos dicho dónde lo encontramos, por ejemplo, en la oreja, ¿no? Eh, Tenemos aquí eh, la característica principal, sus fibras elásticas, ¿no? Entonces, aquí pueden ver este cartílago elástico, tiene sus condrocitos, ¿no? Tiene sus condrocitos centrales, periféricos y su pericondrio. Su matriz también se parece mucho al cartílago hialino, pero ¿qué es lo que diferencia aquí? Las fibras elásticas, ¿no? Las abundantes fibras elásticas. Por eso es que se usa una coloración, ¿no? Una coloración que me tiña las fibras elásticas. En este caso, Verhoev, ¿no? Una coloración que de color oscuro, ¿no? O marrón oscuro, me tiñe justamente esas fibras elásticas. Y vean cómo este cartílago, esta oreja humana, ¿no? Se va con esta característica, ¿no? Las fibras elásticas bien intensas y bien teñidas. Aquí pueden ver entonces, en la matriz de este cartílago, ¿no? Entre los condrocitos, cómo están las fibras elásticas resaltándose intensamente, ¿no? Puede haber grupos isógenos también, ¿no? Condrocitos, pero las fibras elásticas es lo que destaca acá. Y aquí vemos, ¿no? Más condrocitos, matriz cartilaginosa, ¿no? Que hemos dicho. Esta es la coloración, la tricrómica de Maso, ¿no? La tricrómica de Maso, eh, a- la diferencia más importante con la hematoxilina y eosina, que es clásica, que siempre vemos, es de que me tiñe de color azul, ¿no? De color azul o a veces un poco verdoso, ¿no? El colágeno o la fibrosis que produce el colágeno. Por eso es que a veces usamos esta coloración para enfermedades que tienen mucha fibrosis, ¿no? Ejemplo, la cirrosis hepática, ¿no? A veces en mi servicio pedimos, ¿no? Una tricrómica de Mason para ver esa fibrosis intensa, ¿no? En este caso se ve como el colágeno, ¿no? Y la matriz de este cartílago tiene de color azul, justamente el abundante colágeno que hay, ¿no? Colágeno tipo 2. Y condrocitos, matriz, bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Aquí a mayor aumento, aquí a mayor aumento, los condrocitos, sus lagunas, su matriz, sus grupos, miren, grupo isógeno con dos condrocitos, y aquí se ve unas rayitas, fibras elásticas, ¿no? Fibras elásticas. Aquí hay un grupo isógeno de cuatro condrocitos. Entonces, miren, acá también está la tráquea, y en la tráquea también podemos encontrar una zona con fibras, con cartílago elástico, ¿no? En la tráquea. Así como también podemos encontrar
cartílago hialino, pero en los anillos traqueales. Em, y por último, tenemos aquí al cartílago fibroso fibrocartílago, que va a dar mayor resistencia, ¿no? Aquí ya no hablamos de grupos isógenos, ¿no? Aquí hablamos de una disposición en fila, ¿no? Una agrupación en fila. Entonces, miren, este es el disco intervertebral humano, ¿no? Aquí están los haces de fibra colágena, ¿no? De color rosadito, el colágeno de color rosado, ¿no? Aquí hay ausencia de vasos, no hay muchos vasos, eosinófilo, o sea, rosadito, ¿no? Y hay hilera de condrocitos entre esas haces colágenas, ¿no? Los condrocitos forman como una fila ígnea, ¿no? Y eso le da mayor resistencia. Y aquí lo vemos a mayor aumento. Aquí a mayor aumento, ¿no? Haces de fibra colágena, ¿listo? Y los condrocitos eh, dos, forman unas hileras, ¿no? Hileras, ¿no? Fibras colágenas y condrocitos en sus lagunas, ¿no? No sería propiamente grupo isógeno, sino simplemente condrocitos agrupados con sus lagunas, ¿no? Eso con respecto al cartílago. ¿Ya está? Tres grupos, entonces. Con respecto al hueso, ¿ya? El hueso también se puede considerar otro tejido conectivo especial, ¿no? Hay un hueso compacto, hueso esponjoso, ¿no? Entonces, esta tablita nos clasifica el hueso, el tejido óseo, de distintas maneras, ¿no? Basado en su aspecto general, compacto, sin trabéculas y esponjoso con trabéculas. Punto. Basado en la forma, huesos largos, cortos, planos, irregulares, ¿no? Y en la microscopía, ¿no? Y en la evolución, ¿no? del hueso, podemos clasificarlo como hueso primario, o también llamado hueso inmaduro, o hueso secundario, o también llamado hueso maduro. Ahora, vamos a ver posteriormente el hueso compacto y el hueso esponjoso, ¿no? Cómo son sus trabéculas, cómo está dónde lo encontramos, el hueso compacto, en la cortical de los huesos largos, sobre todo, ¿no? El hueso esponjoso, lo encontramos también, ¿no? Las epífisis, ¿no? Vamos a verlo posteriormente. Pero la importancia del hueso trabecular es la producción de células sanguíneas, ¿no? Por eso, en mi caso, en el servicio de patología de Loaiza siempre nos llegan, ¿no? Biopsia de médula ósea, ¿no? Nos llega un cilindro óseo que de 2 centímetros por 0,2 centímetros, una cosa larguita, ¿no? Ya, entonces lo que vemos justamente ahí es hueso esponjoso, y no vamos a ver hueso compacto, ¿por qué? Porque el hueso esponjoso trae dentro, en este caso, la biopsia que les estoy mencionando, trae células hematopoyéticas, ¿no? En distintos estados de maduración, de las series rojas, series blancas, de la serie plaquetaria, entonces nos ayuda mucho para ver aplasia, para ver eh, algunos linfomas, síndromes mielodisplásicos, entonces es importantísimo este hueso esponjoso, ¿no? En la forma, ¿no? El hueso largo, corto, plano, irregular, como habíamos mencionado, ¿no? Va a ayudar justamente a la biomecánica de cada uno de los huesos anatómicos, ¿no? Justamente, y eso ya quizás en otra charla ya les estarán explicando, ¿no? Eh, en la evolución, en la observación microscópica, hueso primario y hueso secundario, ¿no? Miren, el hueso primario, hueso inmaduro, ¿sí? Se encuentra en el feto en desarrollo, ¿no? No está, son láminas, pero no están organizadas, ¿no? Tiene mucha mineralización. En cambio, el hueso secundario es más organizado, muy mineralizado, ¿no? También. Perdón, el hueso primario no está muy mineralizado y el hueso secundario maduro sí está muy mineralizado, ¿no? Es decir, que lo encontramos en nosotros, justamente, ¿no? Entonces vamos con hueso compacto. Miren, hay dos formas de presentar el hueso, ¿no? En la histología. Uno como desgaste, ¿no? O sea, lo ha
laminado tanto que se forma así, ¿no? De color marrón, ¿no? A veces un poquito quemado, parece oscuro, ¿no? Y otro por descalcificación, y ahí sí se puede ver rosadito y morado, ¿no? O sea, eh, con hematocilina y eosina, ¿no? En este caso es una preparación por desgaste. El hueso compacto, ¿qué es lo que característicamente tiene? Los sistemas de Haber, ¿no? Los sistemas de Haber son laminillas concéntricas rodeando un canal de Haber, ¿no? Donde encontramos vasos sanguíneos, ¿no? También encontramos, así como hay lagunas para los condrocitos, hay lagunas óseas para los osteocitos, ¿no? Osteocitos. Acá hay otro sistema de Haber, o también llamado osteonas, ¿no? Y acá hay, bueno, eh, alrededor de los conductos de Haber, ¿no? Un intersticio. Ya está. Vamos a ampliar la zona que está acá. Esta parte, este cuadradito que está aquí, lo ampliamos mayor. Ya, aquí lo vemos justamente. La osteona o conducto o sistema de Haber, ¿no? Miren las laminillas concéntricas, tiene estos lagunas óseas, ¿no? De aspecto ovoide, ¿no? Y tiene su matriz perforada por canalículos óseos, ¿ya? En el centro, el canal o conducto de Haber. Es un corte transversal. Así como hay un corte transversal, vamos a hacer un corte longitudinal y encontramos a lo largo, miren cómo es este sistema habersiano, sistema de Haber, a lo largo, ¿no? Como un conducto gigante, ¿no? En el centro tiene su conducto de Haber, ¿no? Llamados canales de Haber, justamente, ¿no? Pero también puede haber un conducto un conducto de Haber con otro conducto de Haber. ¿Cómo llamamos eso? El canal de Boltzmann, ¿no? El canal de Boltzmann une un conducto de Haber con otro conducto de Haber, ¿no? Ya está. Es una vista longitudinal. Y esta partecita, este cuadradito que tenemos acá, este cuadrado que tenemos acá, vamos a ampliarlo aquí, ¿no? Tenemos aquí las laminillas óseas, ¿no? Vistas en manera longitudinal, el canal de Haber, ¿no? Y las lagunas óseas, justamente donde estaban los osteocitos, ¿no? Ya está. Ese es el hueso por desgaste. Pero yo en mi servicio, en patología, acostumbramos ver, y nos llega el huesito, ¿no? Puede ser un hueso, por ejemplo, frontal, ¿no? A veces por meningioma nos lleva, ¿no? O algún huesito que debemos examinar, hacemos el cortecito de tal manera que nos quede como medio centímetro, más o menos, y un grosor de 0,3 centímetros. Y nosotros, los residentes de patología, lo colocamos en un descalcificante, ¿no? Puede ser EDTA, puede ser algún ácido, por ejemplo, ¿no? Por el tiempo que se crea conveniente, lo suficiente como para que el hueso se ablande, ¿ya? De esa manera lo preparamos, descalcificamos el hueso y recién puede procesarse con HE, hematocilina y dioxina, o sea, rosado y morado, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, así es como más o menos nos llegan los huesitos a nosotros, ya cuando estamos trabajando en la residencia. Eh, en este caso también tenemos que reconocer las estructuras, ¿no? Por ejemplo, acá a la izquierda, nos ubicamos acá a la izquierda, ¿no? Acá vemos los canales de Haber, ¿no? Vasos sanguíneos, las lagunas de los osteocitos, ¿no? Y alrededor la membrana del periósteo, ¿no? El periósteo. Pero miren, este es un hueso compacto, es una diáfisis, y en el centro, aquí, encontramos ¿qué cosa? La médula ósea, ¿no? Y aquí está la médula ósea, ¿no? La médula ósea con sus células hematopoyéticas, acá tenemos un megacariocito grandote, ¿no? Este, endostio, así como hay un periósteo, una membrana externa y una membrana interna, endostio, ¿no? Osteocitos en las lagunas, ¿no? Y acá un canal de Boltzmann que habíamos comentado que une los canales de Haber, ¿no? Ya está. Tenemos de nuevo el hueso transversal. Vamos a verlo aquí, ¿no? Canales de Haber, ¿no? Y lo que une los canales de Haber, canales de Boltzmann, ¿no? Canales de Haber, ¿no? Y osteocitos en sus lagunas. Aquí tenemos la epífisis, ¿no? Que es la cabecita, ¿no? La parte más distal
y proximal de un hueso largo. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es hueso esponjoso principalmente, ¿no? Y aquí ya no hablamos tanto de sistema de Habeas, lo que hablamos es de trabéculas, o sea, este tejido óseo que está formando como espacios grandes, ¿no? Donde encontramos médula ósea, ¿sí? Entonces, tejido óseo esponjoso. Vean lo siguiente, aquí tenemos trabéculas óseas maduras, ¿no? Y acá tenemos médula ósea rodeado con adipocitos uniloculares, ¿no? Cuando nosotros evaluamos médula ósea, nos importa bastante lo que es cuánta celularidad, cuánto de médula ósea hay en relación al tejido adiposo, ¿no? En patología. Eso es muy importante. No profundizo porque no es el tema, pero para que tengan una idea de lo importante que es la relación entre adipocitos con médula ósea. ¿Sí? Ya está. Em, Aquí tenemos la trabécula ósea, ¿no? Laminillas paralelas, ¿no? Y hay osteocitos en sus lagunas, pero no encontramos sistema de Haber en el hueso trabecular, ¿no? El hueso esponjoso. Regresamos al hueso compacto, ¿no? El hueso compacto que sí tiene sus canales de Haber, ¿no? Para que vean bien bonito. Canal de Haber, canal de Haber, canal de... Y miren, canal de Haber, lo que une a ambos sería un canal de Wolman, ¿no? Aquí lo vemos más grande. Canal de Wolman que une dos canales de Haber. Bien bonito se ve acá. Aquí tenemos el hueso esponjoso, no es tan compacto, valga la redundancia, que el hueso compacto, sino acá hueso esponjoso, ¿no? Sus trabéculas y sus grandes espacios o cavidades donde alojaría la médula ósea, ¿no? Esas trabéculas también se llaman espículas óseas. Por eso es que cuando a veces nosotros, los patólogos, queremos ver la médula ósea y trabajamos o coordinamos con el residente de hematología, ¿no? Para que nos diga cómo fue el aspirado de médula ósea, que es diferente a la biopsia de médula ósea. Ellos trabajan con aspirado de médula ósea. Ellos nos dicen escasas espículas. Y quien no ha revisado histología no entiende qué significa escasas espículas. Significa que hay escasas trabéculas, escaso hueso. Significa que el diagnóstico del paciente va a depender exclusivamente de la biopsia ósea y no tanto de la AMO, justamente, ¿no? Una aplicación clínica de los conocimientos de histología que debemos tener, ¿no? Muy bien. Acá tenemos las lagunas justamente de este hueso compacto, ¿no? Perdón, de este hueso trabecular, lagunas óseas y dentro debería estar un osteocito. Muy bien. eh, la parte de hueso no podemos dejar de hablar sin, sin mencionar un poco de la osteogénesis, ¿no? La formación ósea, que hay de dos tipos, la intramembranosa y la endocondral. ¿Ya está? Pero es muy fácil, muy sencillo entenderlo. La intramembranosa parte del tejido conectivo embrionario llamado mesénquima, del cual forma directamente el hueso, ¿no? Del mesénquima al hueso. En cambio, la osteogénesis endocondral, como su nombre lo indica, va del cartílago al hueso. Así de sencillo, del cartílago al hueso, ¿no? En el caso de la osteogénesis intramembranosa, la formación ósea va de un hueso reticular a un hueso laminar, ¿no? En cambio, en el caso de la osteogénesis endocondral, vamos a encontrar centros primarios de osteogénesis, principalmente en la diáfisis, y centros secundarios de osteogénesis, principalmente en la epífisis, ¿no? Por lo tanto, en el centro primario, en la diáfisis, en la parte más larga, ¿no? Vamos a encontrar distintas fases, una zona de reserva que deriva en una zona proliferativa, deriva en una zona hipertrófica y deriva en una zona de invasión vascular. ¿Ya? En esa secuencia, reserva, proliferativa, hipertrófica, invasión vascular. Listo, eso es todo lo que podemos hablar de la osteogénesis. Vamos a ver aquí, por ejemplo, una imagen, ¿no? Un ejemplo de osificación endocondral en la parte epifisiaria tenemos justamente lo que me habías mencionado, es el centro secundario, mientras que en la diáfisis, el centro primario, ¿no?
Muy bien. Entonces, aquí tenemos osificación endocondral, ¿no? En la diáfisis, como habíamos mencionado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un feto humano descalcificado, ¿no? Entonces, aquí tenemos sería un centro primario, ¿no? Una falange en formación. Como del mesénquima se va formando tejido óseo, justamente, ¿no? Perdón, como cartílago fetal, se va formando tejido óseo, ¿no? En este caso, cartílago hialino fetal va formando tejido óseo, ¿no? Esa es osificación endocondral. Aquí tenemos, más ampliado, ¿no? Cartílago hialino fetal, ¿no? Formando cartílago hipertrófico, formando aquí el hueso, ¿no? El hueso endocondral, ¿no? Osificación endocondral, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos el cartílago hipertrófico y las espículas óseas inmaduras, el hueso inmaduro. Tenemos acá, ya sabemos identificar, ¿no? Eh, el hueso, ¿no? El hueso, la matriz ósea, ¿no? Que se formó por osificación endocondral. En la epífisis tenemos centros secundarios, ¿no? Aquí tenemos el cartílago hipertrófico y el futuro cartílago articular, ¿ya? Pero debajo tenemos el hueso que se va formando a partir de este cartílago hipertrófico, ¿no? Aquí tenemos el cartílago hipertrófico, el osteoclasto o condroclasto, ¿no? Y los osteocitos. Aquí hay una transformación. Acá de nuevo tenemos eh, el hueso endocondral, ¿no? Y el cartílago articular inmaduro, ¿no? Entonces, miren cómo se va formando justamente a partir del cartílago este hueso. Y ya también tenemos esta médula ósea que se está formando, ¿no? En el disco epifisario, ¿no? En la epífisis, ¿no? Tenemos zonas, como habíamos mencionado, em, zona de cartílago de reposo, zona de cartílago proliferativo, zona de cartílago hipertrófico, ¿no? Y el hueso, propiamente. Justamente las zonas que estamos mencionando, ¿no? En la epífisis. Ampliamos esta zona que está acá, este cuadradito, y encontramos esto, miren, condrocitos hipertróficos, qué bonitos se ven, ¿no? Acá a la izquierda están condrocitos proliferativos que derivan en condrocitos hipertróficos y que van a derivar en los osteocitos posteriormente, ¿no? Entonces, en la osificación intramembranosa, ya dejamos la osificación endocondral y vamos a la osificación intramembranosa, ya no es que de cartílago pasa a hueso, sino que de mesénquima, ¿no? Se va a formar esta matriz ósea y los osteocitos y los fibroblastos, ¿no? Muy bien. Y posteriormente, este ceblastema óseo se va a mineralizar, ¿no? Y va a formar el tejido óseo primario. ¿Listo? Miren, un feto humano, ¿no? Un feto humano. Entonces, en este feto tenemos aquí arriba, miren, la lengua, tenemos acá el labio inferior, tenemos acá un diente, miren, así se ve un diente, ¿no? Un germen dentario. Y debajo el maxilar inferior. El maxilar inferior, cuando está desarrollándose, no se origina por osificación endocondral, sino por osificación intramembranosa, ¿no? Y miren cómo el mesénquima va derivándose en trabéculas óseas inmaduras, ¿no? Y acá también se va formando un periósteo. Vamos a ampliar esta zona de acá, este cuadradito, y tenemos aquí trabéculas óseas inmaduras, lo que está más rosadito, ¿no? O fucsia. Y tenemos aquí estas zonas de mesénquima, tejido conectivo embrionario, ¿no? Por acá tenemos periósteo.
Y aquí tenemos lagunas de osteocitos. Le hemos aplicado la coloración de tricrómica, ¿no? La tricrómica que habíamos mencionado, ¿no? La parte de azul, que hemos dicho que es la parte de azul, es la parte más de mayor colágeno, ¿no? Ahí se ve. El tejido óseo está más rojito, ¿no? Y es lo mismo que estábamos viendo, ¿no? Las trabéculas óseas inmaduras originándose a partir del tejido mesenquimal, ¿no? Ampliando esta zona de acá, tenemos los osteocitos en sus lagunas, tenemos la matriz, ¿no? Aquí tenemos la matriz osteoide, ¿no? Justamente. Y listo, todo eso es la parte de hueso y finalizamos la ponencia, la exposición con la parte de músculo, ¿ya? Tejido muscular, tenemos músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Punto, listo. El músculo liso son células musculares con núcleo central, ¿no? Tienen actina, miosina, filamentos intermedios, ¿no? El músculo cardíaco, células musculares, ¿no? Con núcleo central, ¿no? Pero presentan también nux disco intercalado, que separa célula con célula, y también una unidad que se llama sarcómera, ¿no? Con disco, estas unidades se separan con discos Z, ¿no? El músculo esquelético, tenemos también una sarcómera en la cual lo separa con los discos Z, ¿no? Pero tiene una estructuras más, más especiales, ¿no? Como pueden ser la unión neuromuscular, la placa motora, la unión del nervio con el músculo, ¿no? Tiene los usos neuromusculares que permiten son sensores de estiramiento, ¿no? Sensores de estiramiento formados por miocitos modificados, llamados intrafusales, ¿no? Y tiene una organización general de endomicio, perimicio y epimicio que vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, esta es la tabla que nos resume todos los tipos de músculos, los principales músculos, esquelético, cardíaco y liso, ¿no? Como estamos en un contexto de traumatología, nos enfocaremos más que nada en el músculo esquelético, ¿ya? El cual tiene sus estrías, ¿no? Como el músculo cardíaco. Sus fibras son largas, cilíndricas, no ramificadas. En cambio, el cardíaco son cortas y ramificadas, ¿no? Los núcleos del esquelético son múltiples, periféricos, en cambio el cardíaco son centrales, el músculo liso es central, ¿no? Es otra diferencia, ¿no? El músculo esquelético prácticamente no tiene uniones celulares, pero el músculo cardíaco sí, está con díscolos intercalados, con uniones eh, adherentes. Estas uniones adherentes permiten que el flujo, ¿no? de las cargas, el flujo de los iones, que es un órgano que depende mucho de este flujo de iones, ¿no? Y el músculo liso tiene conexiones comunicantes. Tiene túbulos T, el músculo esquelético, como el músculo cardíaco, no lo tiene el músculo liso, retículo sarcoplásmico, ¿no? Tiene el músculo esquelético bastante, es el que tiene más desarrollado, ¿no? El músculo esquelético, miren, el músculo cardíaco no se regenera, ¿sí? El músculo liso sí se puede regenerar con mitosis, pero el músculo esquelético se regenera a partir de unas células llamadas células satélite, ¿ya? Células que se ubican en la periferia, que cuando hay un daño en el músculo, hay una lesión muscular, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, ¿no? Alguien se lesiona el músculo, ¿ya? O ejercicio, están en el gimnasio, ¿no? Excesivo, ¿no? Entonces, lo que hace justamente esta célula satélite es u- em, em, formar un núcleo, ¿no? Que se va uniendo, adhiriendo, ¿no? A una de estas fibras que están aquí, ¿no? Le da mayor soporte, mayor integridad justamente a ese tejido, ¿no? Claro que si hay un daño grande en el músculo esquelético, esa parte más se va a llenar con fibrosis, ¿no? Con tejido adiposo, ¿no? La contracción, eh, aquí es voluntaria en músculo esquelético, ¿no?
Y es involuntario, obviamente, en los otros dos tipos. Por eso que la función principal es movimiento voluntario, músculo esquelético, ¿no? Y hay enfermedades que afectan a estos músculos también, ¿no? Muy bien. Algo breve, el músculo liso, como habíamos mencionado, ¿no? Lo encontramos en el tracto gastrointestinal, ¿no? Son formados por células cortas, ¿no? En forma de uso, ¿no? De núcleo central, ¿no? Como pueden ver ahí, fibras musculares lisas, ¿no? Núcleos alargados, centrales, ¿no? Que están en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? En la muscular propia gástrica, por ejemplo. Yo siempre, cuando veo mis biopsias, o mejor dicho, mis tejidos gastrointestinales, siempre los veo, ¿no? La capa muscular, ¿no? Los miocitos, identifico células fusiformes que pueden estar en distintas orientaciones, ¿no? Se puede usar tinciones especiales, esto sería inmunistoquímica, desmina, por ejemplo, para teñir estas fibras musculares, son positivas a las fibras musculares, ¿no? Lisas, ¿no? eh, Fibras musculares esqueléticas, ¿no? Y también la actina de músculo liso, ¿no? Positivo a la actina de músculo liso, ¿no? La actina de músculo liso, como su nombre lo indica, tiñe las fibras musculares lisas, pero no las esqueléticas. Las esqueléticas se ven como un azul pálido, ¿no? Y aquí se ve como un marrón el músculo liso, ¿no? Esto es importante para tumores, para patología. Por eso lo menciono. No profundizo más, solo les presento nada más. La laminina es otro marcador que nos ayuda para ver la parte de la membrana, sobre todo, de las fibras musculares, ¿no? Miren cómo el músculo estriado cardíaco también se tiñe de desmina, ¿no? Catenina beta es otro marcador que nos ayuda para ver discos intercalares, ¿no? Músculo estriado cardíaco, como habíamos mencionado, ¿no? Tiene sus discos intercalares, ¿no? Núcleos ovoides centrales, ¿no? Aquí tenemos el corte transversal de músculo cardíaco, se ve claramente los núcleos como están centrales, ¿no? Y por acá tenemos músculo estriado cardíaco con coloración, de nuevo, la tricrómica, donde se ve el músculo se colorea de manera más roja y de azul, como habíamos mencionado, la parte de fibrosis y la parte de colágeno, ¿no? La parte del colágeno de color azul, ¿no? Lo mismo aquí. Y listo, con respecto a la estructura, habíamos mencionado tres palabras: el endomicio, el perimicio y el epimicio. ¿Qué cosas son? El endomicio rodea cada célula muscular, ¿ya? Rodea células musculares, o sea, las fibras, ¿no? La fibra o célula muscular individual. El perimicio rodea varias fibras musculares, grupos de fibras musculares, grupos de células musculares. Y el epimicio rodea todo el músculo formando grupos de fascículos, varios fascículos, ¿no? Rodea varios fascículos. Entonces, son jerarquías: endomicio, después perimicio, después epimicio, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tienen también clásico, lo que siempre también se estudia, es el sarcómero, ¿no? La unidad funcional del músculo, de la contracción muscular, ¿no? Conformado entre dos discos Z, ¿no? Y y conformado por las fibras de actina, miosina, justamente, ¿no? Estas fibras de actina y miosina forman su densidad, su agrupamiento, también con otras fibras, nos da unas, líneas, unas características que se le ha denominado líneas o bandas, ¿no? Justamente. Por ejemplo, en el centro tenemos la línea M, ¿no? La línea M, formado por alineación de las colitas de miosina, en el centro justamente, ¿no? Y alrededor está la banda H, ¿no? Que es pálida. Aquí tenemos la banda H, por ejemplo, ¿no? Pálida. Más grande tenemos la banda A, que es todo esto, ¿no? Toda la miosina forma la banda A, por ejemplo, ¿no? Ya está. Toda la miosina forma la banda A, por ejemplo, ¿no? Ya está. Tenemos el disco Z que separa sarcómero de sarcómero, y el disco Z está dentro de una banda I, ¿no?
Una banda ahí donde principalmente tenemos actina, ¿no? Sí, bien bonito este esquema, que también lo pueden correlacionar con la microscopía electrónica, ¿no? Y todo esto se ve acá chiquitito, como unas líneas, y esto se ve en el microscopio, unas estriaciones, justamente. Por eso se le llama músculo estriado esquelético, ¿no? Aquí tenemos un corte transversal, ¿no? Tenemos los vasos sanguíneos porque está bien vascularizado, ¿no? El perimicio, que rodea eh, varias células, ¿no? Y el endomicio, que rodea una célula o una fibra, ¿no? O una fibra muscular. Aquí tenemos este cuadradito, vamos a ampliarlo, y tenemos aquí las células multinucleadas, miren sus núcleos, cómo están, periféricos, el endomicio que rodea una sola fibra, ¿no? Una forma media poligonal, ¿no? Y ampliamos esta zona para ver una sola fibra. Acá está una sola fibra, ¿no? Sus capilares, sus múltiples núcleos, ¿no? Y aquí están las miofibrillas, como un punteado, pero mucho mejor se ve no en este corte transversal, sino en el corte longitudinal. Acá se ve justamente, se ve como unas rayitas para indicar justamente las estriaciones, ¿no? Que corresponden a las sarcómeras. Aquí tenemos las estriaciones, se ve bien bonito, cortes longitudinales de músculo esquelético, y aquí tenemos adipocitos, ¿no? Células adiposas también. Aquí tenemos estriaciones transversales. Aquí tenemos, miren, la lengua, que también tiene músculo estriado esquelético, con una coloración TM, tricrómica, justamente. El perimicio, que está más que nada con colágeno, se ve de color azul, ¿no? Y las fascículos de fibras musculares estriadas de color más rojo intenso, ¿no? Y la cantidad de núcleos que se ve adentro. Ya está. Ampliamos y vemos justamente acá el endomicio que rodea cada fibra muscular, y en las fibras musculares encontramos las estriaciones, ¿no? Estriaciones transversales, ¿no? Que corresponden a las sarcómeras, justamente, ¿no? Tenemos de nuevo, ¿no? El endomicio que rodea cada fascículo, alrededor tenemos el perimicio, ¿no? El perimicio, ¿no? Que rodea varios fascículos, justamente, ¿no? Y quien rodea todo esto vendría a ser el epimicio, ¿no? El epimicio. Lo mismo, pero más ampliado. Y vemos que también el músculo esquelético tiñe para desmina, este color medio marrón, ¿no? La distrofina tiñe la parte periférica, ¿no? Del músculo, la distrofina. El colágeno 4 se tiñe acá justamente entre las células. La miosina lenta, miosina rápida. Esta coloración de miosina lenta y miosina rápida nos ayuda a identificar también fibras lentas tipo 1 versus fibras rápidas tipo 2, ¿no? Es interesante también. Microscopía electrónica en músculo esquelético, tenemos justamente lo mismo prácticamente, pero acá se ve mucho mejor las estriaciones, pero con una mejor identificación de los sarcómeros, ¿no? Aquí se ve las fibras musculares de cada célula de manera más ampliada, rodeado por un endomicio, ¿no? Un endomicio, transversal y longitudinal. Aquí también se ve ya más grande, ¿no? Eh, mejor dicho, más de mayor cantidad. Y aquí ya se ve un mayor aumento, en el corte longitudinal, las, las líneas zetas, en medio de la línea M, todo esto es la sarcómera, ¿no? La sarcómera. Qué bonito se ve, ¿no? Aquí se ve más bonito, ¿no? Las líneas zetas, que son estas acá, las líneas zetas, en medio de la línea M, todo esto viene a ser la sarcómera. Acá bien bonito se ve la sarcómera, ¿no? Las miofibrinas, ¿no? La miosina, se ve, hasta casi se ve la miosina, me parece. Y numerosas mitocondrias, por la gran cantidad de energía que necesito, ¿no? Más ampliado, ya no lo has visto, más ampliado, ya acá está la línea Z, ¿no? Las sarcómeras, y en medio está la línea M, ¿no? La línea M, alrededor la banda H, y todo esto que está por la miosina, la banda A, ¿no? Y las bandas I, que es lo que queda, ¿no? Ya está. Qué bonito se ve. Esto es justamente el, la fibra muscular, el miocito, su núcleo del miocito, ¿no? Parecido un poco a la célula satélite.
Y tú te acordarás, la célula satélite, ¿qué produce la célula satélite? Es la célula madre que va a dar origen justamente a otros núcleos de miocitos, justamente, pues, ¿no? La que permite la regeneración, la reparación, ¿ya? Hasta cierto límite, claro, por supuesto, ¿ya? Aquí te presento la célula satélite, ¿no? Que está de manera periférica, ¿no? También encontramos asociado fibras nerviosas, ¿no? Axones, por ahí cerca está la este, placa neuromuscular, ¿no? Bueno, el nervio parecido al músculo también tiene su perineuro, ¿no? Epineuro, ¿no? Ya, ese es otro tema, ¿no? Es otro tema, también tiene su vascularización, su endotelio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya hablando de la placa motora, ¿no? Usamos la coloración metálica, argéntica, es decir, de plata, ¿no? Para poder resaltar las fibras nerviosas mielínicas, ¿no? De color negro, justamente, ¿no? Coloración de plata. Miren cómo se ven las placas motoras, las uniones intermusculares, neuromusculares, justamente, con la fibra muscular, ¿no? Aquí está el nervio y aquí está el músculo. Cómo acá se ve la placa motora bien bonito, ¿no? Aquí lo pueden ver. Aquí se ve más ampliado la placa motora y la fibra nerviosa, ¿no? Y la fibra muscular. Arborización axónica, placa motora, fibra nerviosa, ¿no? Más aumento. Y también el uso neuromuscular, que habíamos mencionado, los usos neuromusculares vienen a ser estructuras especializadas, sensores del estiramiento, ¿no? Sensores del estiramiento, ¿no? Que justamente nos permite regular la fuerza, ¿no? Regular la cantidad de contracción que necesitamos, ¿no? Formados por fibras musculares intrafusales, ¿no? Eh, especializadas, ¿no? Y con la coloración tricrómica, que a estas alturas ya deben saber lo que estoy diciendo con coloración tricrómica, también se ve, ¿no? Como el uso neuromuscular formado por fibras musculares intrafusales, se colorea, no se colorea de azul, lo de azul se colorea el tejido conjuntivo, el colágeno, lo que está alrededor, ¿no? Ya está. Esta es la bibliografía que uso, ¿no? Que he usado para las imágenes, he usado este atlas principalmente, ¿no? Para los mapas mentales, ¿no? He usado más que nada este libro de Kirschenbaum, ¿no? Donde yo lo recomiendo muchísimo, tiene muy buenos esquemas, muy didácticos, realmente, ¿ya? Para nivel pregrado, hasta para repasar, es excelente, hace énfasis en la biología molecular, ¿no? Y este libro de Doc May, ¿no? Lo recomiendo también porque aquí tiene las tablitas, lo saqué de este librito, es bastante conciso, bastante ameno y tiene aplicación también patológica, ¿no? Aplicación un poquito, correlación clínica patológica, ¿no? Hay muchos libros más, por supuesto, pero para esta exposición les quise presentar y me pareció bastante didáctico, ameno, esos tres libritos. Y yo les recomiendo que amplíen la exposición, amplíen la información en sus libros de preferencia, justamente, ¿no? Y listo, eso sería todo por mi parte. Listo, doctor, muchísimas gracias por la explicación. Creo que ha sido bastante útil porque lo vemos, bueno, los chicos aquí de la Universidad Científica del Sur lo ven en el curso de morfofisiología, ¿no? En la cual se integra no solamente anatomía, sino también histología y fisiología. Y algunos son alumnos míos de anatomía, se están preparando para lo que viene a ser morfofisiología 2. Claro, Muchas gracias de parte del grupo de interés y recordamos también que pueden encontrar esta charla como también las charlas que ya se dieron a través de nuestro canal de YouTube y que por favor sigan atentos a el grupo de Instagram. ¿Sí? Muchas gracias con todos por haber participado y ya nos estamos viendo en una siguiente ponencia. Saludos para todos. Muchas gracias. gracias a todos. Chao, profesor, cuídese. Igualmente, Gracias, doctor. Hasta luego. hasta luego.